Muy buenos días a todos, queridos hermanos y hermanas. Os saludo en el Señor, esperando que la bendición de nuestro Dios esté sobre cada uno de vosotros en estos tiempos en los que estamos tan limitados y que tenéis que ver el culto desde casa. Pero queremos ahora centrar juntos nuestra atención en nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, recordando su gracia, su misericordia, adorándole a quien es digno de toda nuestra alabanza. Dice el Salmo 103, versículo 8, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos solo polvo. El hombre, como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser y su lugar ya no la reconoce. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Vamos a alabar al Señor por medio de dos canciones ahora.
Jesucristo, mi torre fuerte, redentor. Si el enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrán, mis pies por gracia sostendrán. En alas de águila, corona mi alma de bondades, su triunfo siempre de cantar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna, cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Del Señor, cíñete con tu armadura, oye la voz de Cristo el capitán, que a su ejército los llama, con el escudo de la fe y el cinturón de la verdad. Alcanzando a los perdidos. Nuestra misión será seguir y amar, combatiendo al enemigo. La espada de su espíritu traerá libertad a los cautivos, aun en la prueba o tentación, segura es su salvación. Jesús tendrá lo que ganó al morir, por herencia a las naciones. Consolador, danos gozo, fe y aliento. Si nuestra fe y nuestro galardón haga su alma. Los santos que lucharon ya celebran su fidelidad. Nos
Pues vamos a continuar nuestra reunión después de haber alabado al Señor por medio de canciones que reflejan su verdad. Vamos ahora a poner nuestra atención en la palabra de Dios, en la verdad, recordando que somos privilegiados. Y sí, digo privilegiados, sé que son momentos complejos y difíciles, con muchas limitaciones y restricciones, en las que estamos añorando una normalidad que hace mucho tiempo que no tenemos, pero somos privilegiados por poder estudiar la verdad que santifica, la verdad que santifica. Es lo que el Señor Jesús oró a su Padre: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Así que quiero invitaros a abrir nuestras Biblias en la carta que Pablo escribe a Timoteo, su primera carta, primera de Timoteo, capítulo 1, y en esta mañana vamos a estudiar los versículos del 12 al 17. Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículos del 12 al 17, y vamos a dar lectura a este pasaje. Dice así la palabra de Dios. Es Pablo que sigue escribiendo a Timoteo y dice: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar y pedir al Señor que Él dirija nuestra meditación juntos en esta mañana. Padre nuestro, somos conscientes realmente del privilegio de tener tu palabra, de tu gracia mostrada en tu revelación, de manera que podemos conocerte, de manera que podemos conocernos bien a nosotros mismos, comprender nuestra gran necesidad, comprender al gran Salvador que tenemos, Cristo Jesús. Y Señor, queremos no solo darte gracias, sino pedirte que tú ahora nos ayudes al estudiar tu palabra, porque sabemos que es el alimento que necesitamos. Sabemos que ella es poderosa. Tú has puesto tu poder en el mensaje para cambiar vidas, para transformarnos, para moldearnos más a la imagen, al ejemplo que Cristo mismo nos dejó cuando vivió en esta tierra. Oh Señor, queremos pedirte que tú tengas ahora misericordia de nosotros, de todos los que van a oír tu palabra, de aquellos que van a oír y que aún no son tus hijos. Te pido, Señor, que tú traigas salvación en el poder de Cristo. Y Señor, por aquellos que somos tus hijos, que no solo sepamos apreciar tu palabra, sino que estemos dispuestos a escucharla, a escudriñarla y a ponerla en práctica. Que realmente, Señor, en este día sepamos valorar lo que tenemos, que apartemos otras cosas de nuestra mente, que pongamos tu palabra como prioritaria, porque tú eres lo primero en nuestras vidas, y que tu voz de poder, tu voz
que trae luz, que es la verdad que transforma, la verdad absoluta, que haga su obra en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos ante un pasaje extraordinario. Aquí tenemos una descripción preciosa y precisa del Evangelio y un pasaje casi fuera de lugar para algunos, porque pareciera que Pablo está cambiando de tema drásticamente. Si recordamos el contexto, los primeros 11 versículos de esta carta que ya hemos estudiado, Pablo le estaba recordando a Timoteo la razón por la que le había dejado en Éfeso, para detener la enseñanza de falsos maestros, para defender la verdad. Ese es el encargo, defender la verdad ante los que estaban diluyendo y distorsionando la verdad. Y ahora Pablo, en este pasaje que hemos leído, pone su atención en el Evangelio y en su propio testimonio. Puede parecer quizás extraño a primera vista, porque Timoteo seguro que conocía el testimonio de la conversión de su padre espiritual. Pero si nos fijamos en el versículo 11, entenderemos perfectamente la conexión. Pablo está hablando allí del glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Pablo estaba denunciando interpretaciones ilegítimas de los falsos maestros. Los falsos maestros interpretaban ilegítimamente la ley de Dios. Pero nosotros, dice Pablo en el versículo 8, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Así que esta distorsión de los falsos maestros suponía un grave perjuicio para la verdad, porque Dios había dado la ley para exponer el pecado del ser humano y para señalar al mensaje más glorioso que existe, aquel que anuncia la solución para el problema del pecado. Y ahí es donde Pablo conecta las dos cosas, la ley con el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias, y son buenas noticias porque la ley nos declara las malas noticias, que el hombre es pecador, que merece la justa ira y condenación de Dios. Pero el Evangelio glorioso que Dios le había encomendado a Pablo es aquel que proclama la gracia de Dios en Cristo. Por eso, lo necesario ahora en la mente del apóstol, dirigida por el Espíritu Santo, es declarar la interpretación legítima de la ley. Ahora, seguramente has escuchado en tu vida testimonios impactantes de cómo Dios transformó la vida de grandes pecadores. Historias de aquellos que nunca esperarías que fueran a adorar a Dios un día por ser personas caracterizadas por pecados terribles. Uno de esos testimonios que quizás has oído es el de John Newton. John Newton es conocido sobre todo por ser el compositor de uno de los himnos evangélicos más populares, Sublime Gracia del Señor. Este hombre que vivió en el siglo XVIII tiene un testimonio impactante. No es muy conocido por sus cartas, pero al leerlas podemos encontrar ahí a un hombre sumamente humilde, un hombre realmente piadoso y amoroso. Sin embargo, su vida hasta conocer a Cristo había estado caracterizada por la arrogancia, la maldad y el odio. Por varios años, Newton se dedicó al tráfico de esclavos africanos, siendo conocido por los malos tratos y abusos que infligía a aquellos esclavos. En sus mismas palabras, él llegó a ser un activo instrumento en un negocio en el cual ahora su corazón se estremecía. Pero después de su conversión,
John Newton sirvió al Señor como pastor por más de 40 años y fue clave junto con el político creyente William Wilberforce para erradicar la esclavitud en el Imperio Británico a principios del siglo XIX. Este hombre de Dios escribió estas palabras unos años después de su conversión. Él dice: no soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que solía ser. Por la gracia de Dios no soy lo que solía ser. Este ejemplo, como muchos otros, son la demostración del poder del glorioso Evangelio. Ese poder que se manifestó en uno de los ejemplos más impactantes de las Escrituras, la propia conversión del apóstol Pablo. Así que este testimonio en este punto de la carta era sumamente necesario y estratégico. Timoteo necesitaba recordar el poder transformador del verdadero Evangelio frente a los efectos superficiales del falso Evangelio que algunos estaban predicando. El encargo de Pablo a Timoteo en esta sección de la carta era defender la verdad ante los enemigos de la verdad. Frente a las especulaciones y las ambiciones pecaminosas que producían aquellas enseñanzas de falsos maestros, Pablo presenta en su propio ejemplo, en su propia conversión, la profunda transformación que produce el glorioso Evangelio que le había sido encomendado. Por eso en este pasaje Pablo expone ante Timoteo las razones por las que el verdadero Evangelio es glorioso. Lo hace para que Timoteo pueda defenderlo ante los enemigos de la verdad. Este pasaje describe los distintivos del glorioso Evangelio que la Iglesia de Cristo debe poner en alto. La Iglesia del Dios vivo es columna y sostén de la verdad, y su cometido es proclamar y defender el verdadero Evangelio. Entonces, como Iglesia de Cristo, ¿cuáles son los distintivos del glorioso Evangelio que debemos proclamar y defender? El primer distintivo que Pablo nos presenta aquí es la gracia soberana y sobreabundante de Dios. La gracia soberana y sobreabundante de Dios. En los versículos 12 al 14, Pablo destaca enfáticamente la salvación que es solo por gracia. Solo por gracia. La gracia es un concepto profundo, pero que tiene una definición realmente sencilla. La gracia es el favor que Dios concede a quienes no pueden merecerlo. Fíjate, es el favor de Dios, no a quienes no lo merecen, sino a quienes no lo pueden merecer. En ningún momento, por mucho que hagan, es imposible que nadie pueda merecer la gracia de Dios, el favor de Dios, el perdón de Dios, el amor de Dios, la salvación. Por eso Pablo enfatiza aquí que la salvación es por gracia. Notad los verbos que Pablo utiliza. Fijaos, versículo 12, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo y perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Pablo nos da en estos 3 versículos 3 muestras de la gracia soberana de Dios.
El primero es cuando Él dice que da gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor que me ha fortalecido. Es la gracia de dar fortaleza al débil. Y realmente aquí Pablo está hablando de la capacitación que Cristo le dio. Pablo está apuntando al momento de su salvación. Pablo no está diciendo que da gracias a Cristo Jesús el que le fortalece, sino el que le fortaleció. Está apuntando a ese punto de su conversión, porque él entendió que por sí mismo no podía alcanzar esta salvación, y fue Cristo quien le capacitó. Como también Pablo explicó a los romanos, en Romanos capítulo 5 y versículos 5 y 6, cuando dice allí: la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, y ahí la palabra débil significa incapaces, incapacitados, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Esto es lo que Pablo está reflejando aquí. Da gracias al que le salvó, da gracias al que le capacitó, porque él era incapaz de salvarse a sí mismo. Y eso que, como vamos a ver, Pablo había sido un hombre que realmente estaba convencido de que se había salvado a sí mismo, de que él merecía la gracia, merecía la salvación de Dios, merecía el perdón de Dios por todas las obras que había acumulado en su vida. Sin embargo, cuando Pablo escribe a los Gálatas, les presenta su propio ministerio como comenzando en el punto de su propia salvación. Ahí fue cuando Dios realmente le capacitó. Gálatas capítulo 1, versículo 11, fijaos el testimonio de Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Notad cómo Pablo está aquí apuntando que su ministerio comenzó aún desde el vientre de su madre, y fue Dios quien le llamó por su gracia. Realmente Dios fue quien le capacitó, aquel que se creía capacitado, aquel que aventajaba a los demás en el judaísmo, que es otra manera de decir: yo creía que era totalmente capaz de salvarme a mí mismo. Pero es Dios que me llamó por su gracia. Esta es la primera muestra aquí de la gracia soberana de Dios. Cristo Jesús que me ha fortalecido. Pero vemos la siguiente muestra, si seguimos leyendo, porque dice: porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Es muy interesante lo que Pablo dice aquí. Pablo está diciendo que Cristo le tuvo como digno de confianza. Esto apunta a la gracia soberana que trae justificación al injusto. Y Pablo lo refleja aquí otra vez, conectando su ministerio con su salvación. Como el comienzo de su ministerio realmente fue en el comienzo de su vida espiritual, cuando él fue salvado. Fijaos cómo lo expresa cómo lo expresa Lucas cuando nos cuenta cómo el Señor le dijo a Ananías, aquel hombre que tenía que tomar a Pablo cuando llegara a Damasco, cuando Pablo había
conocido al Señor, se había encontrado con el Señor se le había aparecido en el camino hacia Damasco, y el Señor le habla a Ananías y le dice que se levante, que vaya a la calle que se llama derecha, esto es Hechos capítulo 9 y versículo 11, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque aquí está orando, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Y fijaos, Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y he aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Pablo dice que Cristo Jesús le tuvo por fiel porque él no era alguien apropiado para ese ministerio. De hecho, Ananías lo dice, él tenía autoridad para ir precisamente en contra de los que tenían el ministerio de invocar el nombre del Señor, de proclamar su nombre. Aquí tenemos al apóstol Pablo reconociendo que Dios le llamó a un ministerio que él no podía hacer, para el que él no estaba capacitado, que él era todo lo contrario a alguien digno de un ministerio así. Y aquí es donde vemos otra vez esta gracia soberana. Vemos aquí esta demostración de una justicia ajena. Es la justicia de Cristo que vive, que viste a Pablo para este ministerio. Y es Cristo quien le pone en el ministerio. Porque Cristo no pone en el ministerio a aquellos que están capacitados para el ministerio, sino que el Señor capacita a aquellos que ponen el ministerio. Y lo hace por su gracia, por su pura gracia. 3 muestras de la gracia soberana: fortaleza al débil, justificación al injusto. Pero vemos también, si seguimos leyendo en el versículo 13, compasión para el agresor. Otra muestra de la gracia soberana de Dios: compasión para el agresor. Pablo dice que Cristo le puso en ese ministerio, en el ministerio, aún habiendo sido él blasfemo, perseguidor y agresor. Este es el tremendo contraste. ¿Cómo puede ser tenido Pablo por digno de confianza cuando él era precisamente uno que blasfemaba a Dios y que perseguía al pueblo de Dios y que estaba dispuesto a agredir al pueblo de Dios, a acabar con aquellos que seguían a Cristo? De hecho, aquí la palabra agresor apunta a un insolente. Precisamente la manera en que Pablo describe a los pecadores en el capítulo 1 de Romanos y versículo 30, él habla allí de aquellos que son detractores, aborrecedores de Dios, insolentes. Esa es la misma palabra que agresor en nuestro pasaje. Pablo era un pecador insolente, aunque cuando él se subió para ir a Damasco a prender a los cristianos, él se consideraba un justo entre los justos, un ejemplo de los que eran reconocidos como justos. Sin embargo, era un pecador insolente. Y él dice: sin embargo, se me mostró misericordia, compasión, clemencia es la idea aquí. Cristo tuvo clemencia de él porque lo hizo por ignorancia en incredulidad. Y fijaos que aquí no es que Pablo esté excusándose, no son excusas la ignorancia y la incredulidad. De hecho, son precisamente la confesión de sus grandes pecados. Él no tenía excusa teniendo la ley de Dios, habiendo crecido bajo la enseñanza de la palabra de Dios. Y sin embargo, ignoraba a Cristo, blasfemó a Cristo y trató de acabar con aquellos que proclamaban a Cristo. Y en esto demostró su absoluta incredulidad. Él creía en sí mismo, él confiaba en su buen hacer. De hecho,
en este punto merece la pena que por un momento escuchemos el propio testimonio de Pablo. Y quiero invitaros a que vayamos en nuestras Biblias a Hechos capítulo 22. En el libro de Hechos encontramos hasta 3 veces el testimonio de la conversión de Pablo. En el capítulo 9 es cuando se nos narra cómo ocurrió, pero luego tanto en el capítulo 22 como en el capítulo 26, Pablo, ante diferentes autoridades, tiene una oportunidad de presentar su conversión, de dar su testimonio. Y fijaos lo que dice. Hechos 22, versículo 3, dice: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy, y perseguí este camino hasta la muerte. Y ahí camino refiriéndose realmente a los creyentes, a los seguidores de Jesús, que en aquel tiempo eran conocidos como los del camino. Él dice: los perseguí hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. También de ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi derredor, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la luz ciertamente, pero no comprendieron la voz del que me hablaba. Y yo le dije: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y entra a Damasco, y allí se te dirá todo lo de que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí, y poniéndose a mi lado me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré, y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca, porque testigo suyo serás a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Es un testimonio impactante. Es tremendo. Aquel que perseguía al Señor Jesús, ahora iba a predicar a Jesús. Ese es el cambio, esa es la transformación de la gracia soberana de Dios, de ser el perseguidor de Jesús a ser el predicador de Jesús. Porque fijaos, vamos un momento hacia atrás al capítulo 9 a ver lo primero que hizo Pablo después de este evento, de este encuentro con Ananías. En el capítulo 9 de Hechos, versículo 20, se nos dice que Pablo enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo: Él es el Hijo de Dios. Notad esto. Aquel que días atrás estaba blasfemando de Jesús, ahora estaba afirmando que Él era el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados, claro, y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? ¿Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Luego, también en el capítulo 13 y los versículos de 16 al 41, no lo vamos a leer, pero encontramos ahí otro discurso, otra predicación de Pablo en la que afirma quién es Jesús. Por ejemplo, el versículo 32, Dios ha cumplido su promesa
a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y luego, versículo 38, hermanos, sabed que por medio de Él os es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Él, todo aquel que cree es justificado. Impactante, porque aquí tenemos a uno que poco tiempo atrás confiaba en su propia justicia, en su buen hacer. Pensaba que podía ser justificado por la ley de Moisés, pero había entendido que solo es por medio de Cristo, por medio de la gracia soberana de Dios mostrada, evidenciada en Cristo Jesús. Una gracia soberana y sobreabundante, porque Pablo lo dice en el versículo 14, que con esta gracia, con esta salvación vino la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Fijaos qué interesante lo que Pablo dice aquí. La gracia de nuestro Señor fue más que abundante, literalmente fue sobreabundante, abundante en extremo, porque con la gracia vinieron la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Sí, Pablo está afirmando que el amor y la fe son dones inmerecidos de Dios, que había recibido por la gracia al ser salvado, al ser redimido, al ser perdonado. Es el don de la fe, como Pablo escribió a los Efesios, porque por gracia sois salvos, Efesios 2:8, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. La fe también incluida en todo lo que es la salvación, la gracia en la que habéis sido salvados por medio de la fe. Por eso luego también escribiendo a los filipenses les dice que a ellos no solo se les había concedido por amor de Cristo creer, sino también sufrir por Él. Se les concedió la fe, el creer en Él. Y por supuesto el amor también. Sabemos que el amor con el que amamos ahora no es un amor nuestro, es el amor que produce el Espíritu Santo. Pablo, en esta misma carta a los Filipenses, capítulo 3, el versículo 6, él dice que en cuanto al celo era perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, había sido hallado irreprensible, pero todo aquello, lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Porque como ya leímos anteriormente en Romanos capítulo 5 y versículo 5, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso Pablo dice en Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu es amor. Y aquí Pablo está poniendo a la misma altura el amor y la fe y el amor. Son dones de la gracia sobreabundante de Dios. Este es el verdadero evangelio. Este es el evangelio glorioso. Es glorioso por la gracia soberana y sobreabundante de Dios. Sin embargo, el evangelio que estaban predicando aquellos falsos maestros era un evangelio mediocre, era un evangelio humanizado, era un evangelio, si recordáis, que había sido diluido con sabiduría humana, era un evangelio que proclamaba la capacidad del ser humano. No, el evangelio verdadero, el evangelio glorioso es aquel que proclama la misericordia de Dios por sus enemigos. La misericordia de Dios por sus enemigos. Y otra vez Pablo a los Efesios en el capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es lo que éramos sin Cristo. Pero
Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. La vida espiritual, la fe, el amor. Este es el Evangelio que debemos predicar. El Evangelio que proclama la incapacidad del ser humano. El Evangelio que muestra la ignorancia del ser humano. El Evangelio que expone la incredulidad del ser humano. El primer distintivo entonces del glorioso Evangelio que debemos proclamar es la gracia soberana y sobreabundante de Dios. Y el segundo distintivo lo encontramos en los versículos 15 y 16 y es la obra sublime y suficiente de Cristo. La obra sublime y suficiente de Cristo. Pablo, después de destacar que la salvación es solo por gracia, ahora destaca que la salvación es solo en Cristo. Pablo dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, digna de ser aceptada totalmente. Esta es la primera de 5 veces que Pablo utiliza esta expresión en las cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito. Y es un dicho que afirma esto es digno de absoluta confianza. Es un mensaje confiable, fiable, totalmente creíble, digno de absoluta confianza. ¿Cuál es el mensaje? Que Dios se hizo hombre. Cristo Jesús vino al mundo. Y debemos parar ahí un momento porque Pablo está utilizando en estos versículos una descripción de Jesús un tanto peculiar. Normalmente Pablo habla de Jesús, habla de Cristo, habla de Jesucristo. Pocas veces habla de Cristo Jesús. Y en este pasaje esto no está puesto aquí sin querer o por casualidad. Prácticamente Pablo se refiere al Señor como Cristo Jesús todo el tiempo. Versículo 12, doy gracias a Cristo Jesús. Versículo 14, al final, de la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Y ahora Cristo Jesús vino al mundo. Solo utiliza a Jesucristo luego en el versículo 16. Y esto es notable. Es notable porque Pablo aquí está apuntando a la eternidad de Jesús. Al hecho de que Jesús es el Dios hecho hombre. De que Él es Cristo, el ungido, el Mesías, el eterno Hijo de Dios, que en un momento de la historia vino al mundo. ¿Y vino al mundo qué? Vino para salvar a los pecadores. Esta es la obra sublime de Jesús. Esta es la maravillosa gracia desplegada en el ser humano, en el hombre Jesús. Como Juan dice al comienzo de su evangelio, a Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito le ha dado a conocer y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el que vino al mundo, el único mediador entre Dios y los pecadores. Como Pablo afirma en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 3, este es realmente el evangelio que proclamó, que les había proclamado. Yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vino para salvar a los pecadores, vino al mundo porque el mundo es el lugar donde estaban los pecadores. Y no vino para ayudar al pecador a salvarse, vino para salvarle, vino para salvar a los pecadores. Cristo es un Salvador suficiente por medio de su obra en la cruz, como acabamos de leer, por su muerte y su resurrección. Él salva al pecador. Y el pecador que cree en Él recibe perdón, un perdón absoluto, es redimido,
porque aquel que vino para salvar a los pecadores sustituyó al pecador en su condenación. Pablo dice en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros en nuestro lugar. Él hizo una obra completa, consumada. Él efectuó la salvación. Como dice un comentarista bíblico, si Cristo Jesús vino al mundo fue para salvar pecadores. No vino a ayudarles a que se salven, ni a inducirlos a que se salven a sí mismos, ni siquiera a darles la capacidad de salvarse a sí mismos. Él vino a salvarlos. Es la obra sublime y suficiente de Cristo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Y Pablo sigue diciendo, sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y notad aquí algo que Pablo dice muy interesante, para que Jesucristo demostrara toda su paciencia. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Pablo se está refiriendo a cómo Jesús representó esa misericordia, esa clemencia de Dios, aquel que desde el principio anunció que Él era lento para la ira y grande en misericordia. Pedro mismo habla de cuando Dios mostró esta paciencia en los tiempos de Noé. En 1 de Pedro 3 y versículo 20 dice, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Aquella construcción del arca duró 120 años. Esa es la paciencia de Dios. Esa es la realidad de que Dios es lento para la ira. Esa es la paciencia que Jesús demostró en su vida, en su día a día. Una vida perfecta de obediencia al Padre en la que sufrió la hostilidad de los pecadores sobre sí mismo. Tal como nos dice el autor a los Hebreos en el capítulo 12 y versículo 3. Es la paciencia de la que Pedro vuelve a hablar en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y luego Pedro va a decir en el versículo 15, considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo. No sabemos si quizás Pedro había leído precisamente esta carta a Timoteo, pero está claro que aquellos creyentes a los que Pedro les escribió ya habían leído acerca de Pablo enseñando acerca de la paciencia de Jesús. La paciencia de Jesús con el primero entre los pecadores. Pablo dice que Él es el primero entre los pecadores. ¿Por qué? Muy sencillo, porque Él había perseguido a Jesús. Él consideraba que había hecho el peor de los pecados que se puede hacer con respecto a Jesús, que es perseguirle, que es tratar de acabar con los de su pueblo. No es una falsa modestia, esto es lo que Pablo está reflejando aquí, y lo que está reflejando es el ejemplo que Pablo es para todo pecador. Pablo está utilizando aquí el argumento que va de mayor a menor, es decir, si Jesús tuvo paciencia con el mayor de los pecadores, entonces va a tener paciencia con cualquier pecador. Lo cual quiere decir que si estás escuchando ahora y no te has arrepentido aún de tus pecados, tienes que saber que Cristo aún está teniendo paciencia contigo, aún te está dando oportunidad de que te arrepientas de tus pecados, de que confíes en su gracia, que mostró en Cristo a quien envió para hacer una obra suficiente para darte la salvación que necesitas, la salvación que no puedes obtener por ti mismo. Cree en Jesús, aquel que vino para salvar a los pecadores.
porque el evangelio mediocre es aquel que proclama la insuficiencia de Cristo. Es aquel que menosprecia la gloria de aquel que se hizo hombre y que vivió una vida perfecta y que presentó un sacrificio perfecto y que aún venció a la muerte, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero los falsos maestros, los que predican un evangelio falso, son aquellos que promueven otros mediadores aparte de Cristo. Sí, Cristo, pero necesitas algo más, necesitas hacer estas cosas, necesitas confiar también en este y aquel. Ese es el evangelio mediocre que introduce otros mediadores y otros méritos. ¿Cómo puedes confiar en tus buenas obras, en tu buen hacer, comparado con la vida perfecta de Cristo? Y delante del Dios Santo, que sí es lento para la ira, pero que va a traer su ira y su justa condenación para los que no creen en Él y no se arrepienten de sus pecados. Ese es el evangelio glorioso, el evangelio que proclama el poder sublime de Cristo, ese poder con el que Cristo llevó nuestro pecado, como anunció el profeta Isaías. Isaías 53, versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. ¿Te das cuenta? El poder sublime de Cristo. Él pagó por todos nuestros pecados en aquella cruz y con ese mismo poder sublime también venció a nuestro mayor enemigo. Como nos recuerda a través del autor a los Hebreos en el capítulo 2 y versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, refiriéndose a Jesús, igualmente participó también de lo mismo, refiriéndose a cómo Él se hizo hombre, carne y sangre. Y lo hizo, fíjate, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Oh, la obra sublime y suficiente de Cristo en la cruz. Ese es el distintivo del evangelio glorioso. Y ese es el evangelio que hemos de proclamar. Hemos de proclamar la paciencia de Cristo Jesús. Hemos de proclamar, hoy es el día de salvación, aún es tiempo para salvarte, aún es tiempo para acudir a Cristo, para confiar y creer en Él, entregarle tu vida, arrepentirte de tus pecados y seguirle. Es la promesa, es la buena noticia, todo aquel que cree tiene vida eterna. Por eso Pablo dice que Él llegó a ser un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Eso es lo que reciben los que creen en Él, la salvación que nunca merecieron. Así que los distintivos del glorioso Evangelio, la gracia soberana y sobreabundante de Dios, la obra sublime y suficiente de Cristo. Y hay un distintivo más que vamos a observar en estos versículos y es la transformación significativa y sustancial del pecador. Vemos aquí la transformación de Pablo. Pablo no solo ha destacado que la salvación es por gracia, solo por gracia y solo por Cristo, sino que la salvación se hace evidente, una transformación total del pecador.
Y Pablo aquí en estos versículos presenta 3 evidencias de la salvación en el verdadero creyente. Esas 3 evidencias que se demuestran en su propio ejemplo. La primera evidencia, una gratitud constante de quien recibe el favor inmerecido de Dios. Porque Pablo, lo vimos, dice: doy gracias a Cristo Jesús continuamente. Y si leemos las cartas de Pablo, le vemos a él continuamente dando gracias a Dios por la salvación y por todas las bendiciones que vienen con la salvación. Esto es lo que se ve en un verdadero creyente, una gratitud constante, una consideración constante de la gracia de Dios, que nos sigue asombrando, esa sublime gracia del Señor que nos transformó. Pero también está la evidencia de una humildad constante de quien recuerda la misericordia de Dios. Y aquí volvemos por un momento a Pablo cuando dice al final del versículo 15, entre los cuales yo soy el primero. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Notad que Pablo no dice yo fui el primero, ¿verdad? Pablo en este punto de su vida ya hacía años que había dejado de perseguir a Cristo y estaba proclamando a Cristo, y era un fiel siervo de Cristo. ¿Por qué en este punto él dice entre los cuales yo soy el primero? Porque esa es la realidad del verdadero creyente, que aunque hemos sido justificados, que aunque hemos sido perdonados, aún seguimos recordando cada día que necesitamos la gracia de Dios, que es por gracia que somos salvos, que somos pecadores, que eso es lo que somos, no que ahora ya no somos pecadores. Recordamos esa misericordia de Dios que necesitamos continuamente y que le damos gloria porque la palabra de Dios nos recuerda que sus misericordias son nuevas cada mañana. La gratitud constante, la humildad constante. Y ahora, versículo 17, la adoración constante. Esto es algo evidente en el verdadero creyente, algo que debe hacernos reflexionar, porque el verdadero creyente es un adorador. Adora constantemente a aquel que merece toda la gloria, aquel que es incomparable. Pablo dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Esta es la respuesta de un creyente ante la gracia soberana de Dios. Es el reconocimiento de su soberanía eterna. Él es el Rey de los siglos. Él es inmortal, imperecedero. Él está por encima de nosotros. Él es el eterno Dios, invisible, único. Esto nos apunta también a su santidad eterna, no solo su soberanía, sino su santidad, por lo cual Él es digno de todo honor y toda gloria. Sin embargo, ante un evangelio mediocre nos encontramos a los que proclaman la autoestima del ser humano, a los que proclaman un evangelio que centra su atención en el ser humano, en el que si crees en Cristo todo te va a ir mejor. Si confías en Jesús, Él va a solucionar tus problemas. Todo va a ser mejor para ti. Eso es algo que no vemos para nada aquí en Pablo, que él experimentó la gracia soberana de Dios por medio de la obra suficiente de Cristo, y lo único que puede hacer es darle gloria a Dios, exaltarle y hacerlo de manera continua. El evangelio mediocre produce cambios meramente superficiales, moralistas, gente que dice, bueno, entonces dime qué tengo que hacer para que lo haga y todo me vaya bien. Eso no te muestra un verdadero creyente. El verdadero creyente mira a Cristo y es asombrado por su misericordia, por su gracia, y la adora. Y cada día ve esa gran santidad de Dios y su propia incapacidad, su propio pecado, y se da cuenta de esta maravillosa y asombrosa gracia.
Es el Evangelio glorioso el que proclama la gloria de Cristo y promueve adoración, porque el Evangelio glorioso produce cambios significativos. El cambio que va de blasfemar a bendecir. Pablo era el que blasfemaba de Cristo y luego el que escribe bendito sea el Hijo de Dios. El cambio significativo y profundo, sustancial, que va de perseguir a Jesús a predicar a Jesús y estar dispuesto a morir por Jesús, a estimar todo como basura, con tal de conocer más a Jesús. El cambio que va de ser agresor a ser adorador, de agredir a los que viven por y para Cristo, a ser un adorador de Cristo. O el Evangelio glorioso transforma. Es una transformación significativa y sustancial. Y tristemente, hoy en día muchas iglesias están llenas de personas que creen que son salvos porque un día hicieron una oración, porque un día dijeron a Jesús, entra en mi corazón, cuando no vemos que ese sea el mensaje del Evangelio. Y realmente nunca se arrepintieron de sus pecados ni evidenciaron fe, la fe que Dios da y el amor que Dios derrama por medio de su Espíritu Santo. Y así viven y caminan pensando que todo está bien, ignorando que precisamente el hecho de que no hay cambios en su vida muestra que no han creído al Evangelio. El evangelista inglés del siglo XX, Leonard Ravenhill, dijo: solo los que no han sido cambiados por el Evangelio son los que quieren cambiar. Ese es el peligro de nuestros días. El peligro de quienes están empezando a cambiar el único mensaje que tiene poder. Y parece absurdo, pero cuando distorsionamos la verdad, cuando solo contamos algunas partes del Evangelio, cuando lo humanizamos, cuando hacemos del ser humano el centro del Evangelio, entonces caemos en las garras del enemigo que vuelve a plantar la semilla del Edén. Aquel que dijo al principio de la historia, con que Dios os ha dicho, cuestionando la palabra de Dios, cuestionando la verdad de Dios. Y aquellos que no tenían absolutamente ninguna razón por la que dudar de Dios, fueron cautivados por la mentira de aquel que les dijo, seréis como Dios. Así es como el glorioso Evangelio que Dios encomendó a su iglesia empieza a ser degradado con humanismo. Sí, a ser diluido con doctrinas diferentes que en realidad lo que son es doctrinas de demonios. Doctrinas de los sirvientes del padre de mentira, el que ha engañado desde el principio. Y la iglesia, en vez de proclamar el poder suficiente de Cristo y la gracia soberana de Dios, introduce el poder engañoso e inútil de la sabiduría humana y del mérito insuficiente y pretencioso de las obras humanas. Como Charles Spurgeon advirtió en su época, en su tiempo, cuando dijo: nada es más desastroso que un ministro predicando un evangelio adulterado a un pueblo ciego, sordo y sin discernimiento. Fue el peligro también en otra época de la historia en la cual la iglesia llegó a degradar el evangelio hasta tal punto que Dios tuvo que levantar a algunos hombres para que trajeran la luz del evangelio a aquella situación de tinieblas. Fue aquella época de la Reforma, aquella época conocida como después de las tinieblas la luz. ¿Por qué? Porque el evangelio había sido tan distorsionado que no salvaba a nadie. El evangelio que se proclamaba era un evangelio absolutamente basado en el mérito humano, en las obras. Había la posibilidad de comprar gracia para incluso los que ya habían muerto. Nada de eso
está en el Evangelio glorioso de la palabra de Dios. Y en esa época, hombres como Martín Lutero fueron también transformados radicalmente, como John Newton, como el apóstol Pablo. Y Lutero llegó a decir: he desistido a la idea de que hay calidad alguna en mi corazón. Yo simplemente me aferro a Cristo y digo: Él es mi justicia. Hoy, hermanos y hermanas, tenemos el mismo reto y la misma responsabilidad. Porque solo una iglesia cimentada en la verdad puede ser columna y sostén de la verdad. Solo una iglesia cimentada en la verdad proclamará y defenderá el glorioso Evangelio. El Evangelio de la gracia soberana de Dios, el Evangelio del poder suficiente de Cristo, el Evangelio que transforma significativamente al pecador. Eso es lo que debemos de hacer. Proclamemos la suficiencia de Cristo. Prediquemos la gracia soberana de Dios y promovamos el honor y la gloria al Rey eterno, inmortal, invisible y único Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, te damos gracias en este día por el privilegio de escuchar tu palabra. Señor, por el privilegio de considerar una vez más el glorioso Evangelio. Oh Señor, qué gracia, qué amor, qué misericordia incomparable. ¿Cómo pudiste, Señor, amar a tus enemigos, aquellos que eran hostiles hacia ti? Oh Señor, tú mostraste las riquezas abundantes de tu gracia al salvar pecadores. Y hoy, Señor, aquellos que hemos recibido la vida eterna, el perdón de los pecados, la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús, hoy, Señor, no podemos hacer más que darte gracias, que postrarnos ante ti y adorarte por tu gran amor con que nos amaste. Pero, Señor, también, además de adorarte, seguimos rogándote que por medio de este mensaje poderoso tú sigas salvando. Y si alguien está escuchando, ha escuchado este mensaje de tu gracia, de la obra de Cristo, te pedimos, oh Señor, que tú muestres una vez más tu paciencia, tu clemencia, tu poder, tu gracia soberana y sobreabundante, para que más y más personas sean añadidos al número de tus redimidos, aquellos que creen para vida eterna, aquellos que te adoran, y un día juntos te adoraremos en tu misma presencia, volviendo a cantar la canción: el Cordero es digno de recibir la honra, el honor y la gloria, porque Él fue inmolado, porque Él murió por nuestros pecados, tomó nuestro lugar en aquella cruz, y Él, después de morir y ser sepultado, resucitó, venciendo a la muerte. Por eso Él pudo anunciar y proclamar: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Oh Señor, gracias por este glorioso Evangelio. Gracias, Señor, por el glorioso intercambio que hemos experimentado. Cristo en nuestro lugar, para que nosotros recibamos la vida eterna, las bendiciones que solo Cristo merece. Oh Señor, ayúdanos a seguir adorándote y ayúdanos a seguir proclamando este verdadero Evangelio todos los días que tú nos des, y para que tu iglesia siga siendo columna y sostén de la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
vil pecador, conociendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio.